¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y estoy acá para hacer otra lectura por sí o por no. Así que ya saben que pueden preguntar lo que quieras dentro de los ámbitos de lo que es el amor, el dinero, el trabajo, exámenes para aquellos que son estudiantes y también el mensaje espiritual o de crecimiento de vida o como lo quieran llamar ustedes. Una metáfora espiritual y personal que van a recibir tras la elección. Así que bueno, bienvenida a la gente de España, de México, de Colombia, de Chile, también de Argentina, de Ecuador, de todo el resto de Estados Unidos en la parte latina también. Y ya estoy acá, hoy tenemos una lectura con mariposas, vamos a hacer opciones de 3 mariposas diferentes, así que ya voy dividiendo el mazo. Vayan pensando la pregunta, recuerden que también pueden hacer una pregunta por cada una de las opciones y yo les voy a contestar si es sí o es no. Recuerden también que en este canal no hay mentira, o sea, si realmente sale que sí, es porque sale eso, y si les tengo que decir que algo no va a ocurrir, que ustedes están preguntando, también se los voy a decir. Porque hay muchos canales donde lo único que hacen es levantarle el ánimo a la gente, que está muy bien, pero que no les da herramientas para tomar decisiones. Yo quiero eso, quiero que tengan herramientas y aparte piensen que lo importante no solamente es si lo que preguntaron es sí o es no, sino lo que rodea al conflicto o a la situación, porque de ahí pueden cambiar cosas y eso cambiaría el destino general de lo que sale. Pero bueno, ya tenemos las 3 opciones, las voy a subir un poquito más. No me gusta ahí como queda muy abajo en la cámara. Yo nunca miro la cámara, después me olvido. Hay un rayo de luz ahí que atraviesa que me parece muy bien, lo voy a dejar así porque creo que trabaja la energía de la lectura. Ya lo pueden ver, de la vela. Así que dejemos que todas las cosas sean como tienen que ser. Vamos a ver estas 3 opciones y voy a ver qué me sugiere mariposa para cada uno de los lugares. Voy a empezar por esta amarilla y verde, ¿no? Amarilla y verde que está acá, así que la voy a colocar en primer lugar. La azul, violeta en realidad para mí. Y en último lugar voy a colocar la rosa. Así que ya saben, ustedes pueden elegir la que quieran, por supuesto, y ver la pregunta que quieren hacer, o para cada una de las mariposas, o una pregunta y elegir una de las mariposas. No todo va a tener que ver con lo mismo. Así que bueno, los voy a dejar unos segundos en silencio para que puedan pensar bien la pregunta y recuerden que es muy importante que estén concentrados y que estas lecturas que hago no son lecturas porque sí, tienen su energía, están trabajadas, ritualizadas, así que la respuesta los está buscando y ustedes ahora tienen que ir en búsqueda de esa respuesta. Los voy a dejar unos segundos en silencio. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las opciones, así que voy a retirar la violeta y la rosa y me voy a quedar solamente, se quiere quedar la mariposa rosa, así que la dejo para el final. Y ya tenemos a la amarilla y verde, amarillo verdoso. Esta es la mariposa que habían elegido, así que la voy a colocar acá. Voy a mezclar solamente un poco y voy a sacar 5 cartas que me van a decir rápidamente si lo que preguntaron es sí o es no, pero les voy a comentar un poco cómo es la situación, para que tengan más herramientas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para esta mariposa amarillo verdosa. Las tenemos acá. Las 5 cartas que nos van a contestar. Bueno, tenemos la primera carta, es el 10 de pentáculos, la muerte o resurrección, como figura acá, el 8 de bastos, el caballo de copa finalmente,
Y por último, el as de bastos. Bueno, interesante respuesta para la gente que eligió esta opción. Así que vamos a ver un poco qué es lo que nos quieren contar estas cartas y si tu respuesta es sí o es no. Vamos a verlo primero. Bueno, vamos a hablar del amor, para los que preguntaron de amor. Si hablan de amor y es una pareja establecida, ven acá niños, el matrimonio que está consolidado, todo esto, estás experimentando un cambio muy grande dentro de esa relación. Si es una relación que ya está establecida, ¿no? Pues la pregunta a ustedes puede ser si les gustan a una persona que conocen, por ejemplo. Bueno, después lo voy a contestar también. Pero si es una relación establecida de noviazgo o un matrimonio que lleva tiempo o una relación que hace mucho tiempo se viene desarrollando, esta relación sufrió un cambio muy importante, dado por la carta de la muerte que está acá. Y a partir de ahí todas las emociones, en el 8 de bastos, todas las situaciones que tenían que ver con esa pareja, fueron modificándose. Y ahora hay una de las personas que estaría más comprometida que ustedes, que es la otra parte, ¿no? Ya sean chicos o chicas, recuerden que acá vemos un hombre con un ramo de flores, pero también podría ser un hombre que pregunte por otro hombre, ¿no? O sea, es una energía básicamente masculina, pero no tiene que ver únicamente con una persona de ese sexo, ¿no? Y la última carta es el as de bastos. La respuesta a lo que preguntaron es un sí, con respecto a si la relación esta va a ser una buena relación o el cambio que se produjo va a ser para bien. Es muy buena la respuesta y es un sí. Pero, ya saben que yo no dije sí absolutamente, que es como cuando algo, yo siempre les comento, es muy rotundo. En este caso ese sí, pero nos habla de utilizar un poco más el pensamiento, ¿no? Lo racional del as de bastos, que lo vemos acá. Aunque también tiene otro mensaje, no solamente es lo racional, sino que como verán, el dibujo, me lo estoy poniendo acá donde está el rayo de luz, siempre haciendo cosas raras yo, tiene también una forma, ¿no? Que es muy clara. La frente tiene el dibujo de un órgano y también tiene que ver con una intensificación de este encuentro desde lo físico. Ustedes me entienden de lo que estoy hablando, no hace falta que lo diga directamente, ¿no? Así que es un sí la respuesta. Es un sí gigante y es un sí absolutamente. Si lo que ustedes me están preguntando es si va a haber relaciones sexuales con alguien o si van a mejorar las relaciones sexuales porque tienen esta carta al final y que es el comienzo, porque es el 1, es el as de bastos, el comienzo de una intensificación y que hubo un cambio, que esto que era una pareja tan formal y que de alguna manera estuvo buscando un poco, como digo yo, de picante o de aderezo, o como lo quieran llamar, bueno, eso se conseguiría. O sea que para los que quieren intensificar la parte de pasión dentro de la pareja es una respuesta muy afirmativa, muy sí. Es un gran sí. Si preguntaron si alguna persona tiene interés en ustedes, la respuesta es un sí absoluto. Incluso, si bien ustedes pueden pensar que es por un interés únicamente de tener relaciones, también fíjense que está la carta de la familia. O sea que no es necesariamente esto solo. Estamos hablando también de una persona que tiene una estructura familiar, aunque está atravesando un cambio. Entonces por ahí surge alguna discusión del parte de ustedes de decirle, no, vos lo único que te interesa es estar conmigo para pasarla bien, pero no planificás nada. Bueno, entiendan que esta persona está atravesando un enorme cambio y que sí es una persona de familia y una persona que puede tener que ver con ocupar ese lugar para ustedes. Por supuesto que lo que les decía, si preguntan si alguien tiene interés o a ustedes les gustan, fíjense, ya tienen al caballo de copas ahí. Las copas, como les digo siempre, tienen que ver con las emociones en el tarot. O sea que más pinta de candidato o candidata, ¿no? Depende de quién esté preguntando, que en este caso imposible, con el ramo de flores, el caballo estacionado, o sea, todo tiene muy buen color acá. Así que lo que están viendo es un sí muy grande para todo lo que tiene que ver
con el amor mariposa verde amarela, que tienen acá. Así que muy interesante en el amor. Todo lo que pregunten, la respuesta es sí, por si les queda alguna duda. Así que bueno, coméntenme si se identificaron con algo de lo que salió acá, con algo de lo que preguntaron, díganmelo en los comentarios. Ya saben que yo contesto todos los comentarios y por supuesto los leo todos, ¿no? Así que bueno, vamos a si preguntaron por una cuestión de dinero. De dinero. La respuesta es sí, pero es un sí muy condicionado en el caso de que hayan preguntado si van a ganar más dinero, si van a cobrar un dinero que les deben por alguna instancia judicial, por lo que sea, si van a aumentarles el salario o el sueldo, no sé si en todos los países y en México, no sé si se dice salario también, tengo dudas, pero bueno, espero que me lo aclaren, creo que sí, pero bueno, es eso, ¿no? O sea, cualquier cuestión que tenga que ver con aumento de sueldo, de dinero, de salario, si van a ganar más, si van a tener más un comercio, van a tener más cantidad de ganancia por las ventas, o sea, cualquier pregunta que tenga que ver con un aumento en la economía, también inversiones, cuidado que hay una situación terrible. A mí me encanta hablar de inversiones, en mi otro canal hice una lectura sobre las consecuencias de el tema de Irán en lo que son los mercados. Si quieren véanlo, está en mi otro canal. Para las inversiones también la respuesta es sí, pero estamos comenzando, el dinero todavía no está. En el otro caso también, si bien hablamos de que ustedes venían de tener una retribución económica interesante, pues está el 10 de Pentáculos, que también nos habla no solamente de tener una retribución interesante, sino también de una expectativa económica, que es por lo que pueden haber preguntado, si van a llegar a ganar el dinero que ustedes pretenden en su vida, o demás. Si me marca esa característica, por ahora no se hace efectivo, pero está comenzando a entrar en un ciclo donde eso podría ocurrir, pues está el 1 de bastos, que es el comienzo de las posibilidades de esa ganancia. Y además el 8 de bastos quiere decir que hay muy buena empatía entre lo que mentalmente y en el deseo ustedes están tratando de hacer y la capacidad de trabajo para llevarlo a cabo, o sea, que no es poco. Así que muy buena perspectiva para ganancia de dinero, para aumentar en lo económico, para todo lo que sea incremento, no para cobrar, como les digo, si quieren cobrar algo, les deben algo, tienen que esperar un poco todavía, el dinero no se hace efectivo aún. Vamos a ver para lo laboral. Para lo laboral, nada mejor que lo que preguntaron. Si preguntaron si van a cambiar de trabajo, si preguntaron si van a conseguir un empleo de la nada, ¿no? Que están sin empleo y están buscando un empleo que les sirva hace tiempo, la respuesta es un sí enorme. ¿Por qué es un sí enorme? Porque tenemos el as de basto. Los bastos tienen que ver con trabajar las cosas, darle forma, y por supuesto también son un símbolo de trabajo. Entonces el 1 de trabajo, el as de trabajo, el 1, es un principio. Entonces nos habla del comienzo de un trabajo. O sea, si la pregunta de ustedes era, ¿voy a conseguir un nuevo trabajo? No pueden haber tenido una mejor respuesta. Es un sí absoluto a eso, conseguir el trabajo, y además estarían, en este caso, representando ustedes a la carta de la persona postulada, ¿no? O sea, es para ustedes esto, y hay un cambio muy grande en cómo venía lo económico para bien. Acá estas dos cartas, este cambio, se refiere a lo económico por el 10 de oros y se refiere a este nuevo trabajo. O sea, la verdad, si están en esa situación, que es muy difícil cuando uno no tiene trabajo, los bendigo y les mando estas bendiciones de acá y espero que les ocurra, ¿no? Lo que sale, pues es muy lindo poder empezar a darse cuenta que uno está más estable, que puede tomar otro tipo de decisiones con su vida. No es lo más importante, pero restringe muchas cosas la falta de dinero, así que ojalá les salga y esté todo muy bien para ustedes. Vamos a los exámenes. Los que están dando exámenes, chicos, que están en la universidad o no tan chicos, gente grande que decidió estudiar, la respuesta a lo que están preguntando es sí. Sigan como están, no aflojen, porque si aflojan un poco el esfuerzo, esto puede no dar un sí. Y sobre todo si es una sola materia
o asignatura a la que van a rendir bien, porque es el 1 de basto. Y sobre todo, si tiene que ver con cosas, con ciencias duras. ¿Entienden a qué me refiero, no? O sea, que incluye cuestiones de ingeniería, física, leyes también, porque no es ciencia dura, pero es algo más que tiene que ver con la razón que con lo emocional, aunque algún abogado me lo podría discutir, si es que tienen alma los abogados. Yo no sé si la tienen, creo que no sé qué creen ustedes, pero a mí me parece que los abogados no tienen alma. Es una broma, no lo tomen a mal. Así que bueno, lo que les decía, en cuanto a los exámenes, muy bien. Si son materias humanísticas relacionadas con el artístico, cuídense un poco más porque no es tan favorable. Vamos ahora al mensaje que nos dan a nivel de crecimiento personal o espiritual esta mariposa verde amarela. Vamos a ver, el mensaje que nos da tiene que ver con los cambios en las estructuras familiares y nuestra apertura a nuevas cosas. Es muy simple el mensaje y nos habla que generar un cambio enorme con respecto al círculo familiar nos puede cambiar la estructura psíquica, la forma en que pensamos y abrir a explorar nuevas cosas que nos van a enriquecer, tanto en el camino espiritual como en el crecimiento personal. Nos habla de la necesidad, de alguna manera, de abandonar el nido, de la necesidad de abandonar la seguridad económica, de la seguridad de en algún momento hacer un cambio para demostrar que nos podemos valer por nosotros mismos. Así que de eso nos habla esta mariposa verde amarela que tenemos acá hoy. Es todo por hoy para la mariposa verde amarela. Les mando un abrazo muy grande, un saludo muy grande a todos, a la gente de España, de México, los consultantes que tengo dispersos por el mundo, hasta de Australia, así que les mando un saludo muy grande. Sepan que los que quieran lecturas personales pueden comunicarse conmigo a través de mensajes de Instagram, que es la manera que lo hago. Adiós, mariposa verde amarela, muchas gracias. Y vamos ahora a ver la próxima mariposa. Bueno, tenemos la mariposa violeta. Acá, hermosa mariposa, rima eso. Bueno, tenemos la mariposa, así que muchas gracias por estar acá. Suscríbanse al canal, pongan like, que no les cuesta nada y hace que el video se vea más y yo los pueda seguir haciendo. Cuesta mucho y no tienen mucha retribución que crean a nivel económico. Sí me sirve para compartir con ustedes, que a mí me gusta mucho, pero bueno, es un trabajo, no deja de serlo. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Vamos a ver ahora si lo que preguntaron mariposa violeta es sí o es no. Yo les voy a contestar la verdad, recuérdenlo, no soy condescendiente, no respondo lo que ustedes quieren oír, sino lo que me cuentan, la historia que me cuentan estas cartas. Tenemos un 9 de copas, hubo emociones fuertes acá. Caballo de pentáculos. The Hanged Man, me encanta esta carta, en particular de esta baraja, como está hecha. El paje de pentáculos. Y finalmente el 2 de pentáculos. Mariposa violeta, con qué cosa más extraña te presentaste hoy, ¿no? O sea, esta mariposa violeta nos está contando de una relación, como les digo siempre, si esto fuera una relación de pareja, es una pareja que empezó desde lo emocional, después en algún momento fue como instalándose como algo más formal, no tan emocional, no con tantas reacciones, hubo más madurez, también sacrificio de ambas partes, y sobre todo si hubo un hijo, que acá pareciera que hay un hijo de por medio. Esto no me sale habitualmente porque parece que alguno de los dos o quería tener un hijo o ya venía con un hijo de otra relación o algo de ese tipo. Y la última carta es el 2 de oros. ¿Qué les puedo decir del 2 de oro? Más que se trata de una unión de pareja donde cada una de las partes brilla más dentro de la relación que de forma individual, ¿no? Que son dos compinches, dos socios prácticamente. Tal vez falte un poco de esta emocionalidad del principio en esta relación, pero bueno, lo que preguntaron es sí, y es sí absolutamente. Sobre todo si preguntaron
si en algún momento van a formalizar esa relación. Estamos hablando de un casamiento o de vivir juntos o de blanquear, como se dice acá en Argentina, una pareja, que es presentarle a las amistades, que todo el mundo sepa de la relación, ¿no? Así que la respuesta es sí, sobre todo si preguntaron algo de ese estilo, ¿no? Algo de ese tipo de pregunta. Si preguntaron si alguien quiere estar con ustedes o si a ustedes les gustan a alguien, absolutamente sí. Y también recuerden que los quiere para tener una relación. No es solamente por un deseo físico, sino que también está la idea de tener una relación con ustedes y tal vez algún hijo o sea, es como cuando esas personas dicen la madre o el padre de mis hijos, conocí a la madre o al padre de mis hijos. Cuéntenme si usan ese tipo de expresión en España o en México, que realmente no lo sé, o en el Caribe también. Acá en Argentina se usa mucho eso, que es conocí a la madre de mis hijos o al padre de mis hijos. Supongo que sí. Pero bueno, es lo que hay acá. Si me preguntan si le gusta a alguien, ya les dije que sí. Si me preguntan si alguien se va a comunicar, la respuesta es sí. Y lo que les voy a pedir es algo muy especial. Porque lo presiento. Si ustedes se separaron de alguien y esa persona aparece, si tuvieron lo que se llama, a mí no me gusta mucho la frase, pero como sé que ustedes miran otros canales, se la digo, si hubo contacto cero, ¿no? Que a mí es una frase horrible, pero bueno, sé que ustedes la entienden rápido. Cuidado, les voy a dar un consejo y les pido que lo hagan. No hablen antes de tiempo. O sea, si tuvieron una pelea con la persona, si se distanciaron por algún motivo, si la persona reaparece de la nada, déjenla hablar. Se los pido por favor, porque les va a hacer una propuesta. Y si ustedes interrumpen o empiezan a reclamar cosas que ocurrieron en el pasado o lo que sea, pueden impedir que esta propuesta sea llevada a cabo. Entonces, mejor escuchar a la persona hasta que termine de hablar, si es que se va a disculpar o si es que va a hablar de algo, aunque sea lento, aunque la ansiedad las mate, háganlo por favor porque van a escuchar lo que quieren. Entonces, no lo arruinen hablando antes de tiempo. Casi que me lo digo a mí mismo porque imagínense que yo soy de los que hablan antes de terminar de escuchar. Ya se deben dar cuenta por lo que son mis videos. Así que bueno, es eso, ¿no? O sea, no abran la boca. Por favor, se los pido, porque tal vez les propongan pareja, convivir o algo así, y ustedes están todavía en el chiquitaje, ¿no? Discutiendo pequeñas broncas, pequeñas rabias, pequeñas peleas, y tienen el premio mayor esperándolos. Así que a callarse la boca y a escuchar un poco qué viene a decir si esa persona reaparece. Así que en todo lo que pregunten del amor, todo es sí, y todo tiene que ver con una relación de pareja. ¿Voy a tener sexo con esta persona? Sí, y tal vez hasta termines en pareja aunque no lo creas. O sea, todas las respuestas tienen que ver con eso. Vamos a ver ahora con el dinero. ¿Qué pasará con el dinero si lo que preguntaron es sí o es no? Bueno, en cuanto al tema del dinero, la respuesta es un sí absoluto, porque sale el 2 de oros al final, sale el paje de pentáculos y tenemos el caballo de pentáculos antes. Fíjense qué felicidad la llegada del dinero, no hay cosa que nos guste más, nos pone muy emocionados. El sacrificio que han hecho, que está en la carta de The Hanged Man, dice que se lo merecen, así que a disfrutar de este dinero por el que tanto trabajaron, viajen, gocen lo que la vida es muy rápida. En un momento se termina y no pudimos disfrutar de nada, así que a divertirse, a compartirlo en familia, con hijos, con sobrinos, con gente que quieran y que no sea gente que está con ustedes por dinero. Paje de pentáculos, 2 de oros. Especialmente la respuesta del incremento económico, si lo que preguntaron, si van a ganar más dinero, si va a haber un cambio en la economía de ustedes y demás, principalmente si están asociados por este número 2 acá. O sea, si hay sociedades o están trabajando en emprendimiento, no hace falta que sean los dueños de Microsoft, ¿no? O sea, estaba hablando de una sociedad simple, pueden ser un negocio personal, de ventas, un comercio, lo que sea, pero si están asociados con alguien, mejor rendimiento económico todavía. El caballo trae noticias del dinero y nuevo dinero, dinero joven. Sería el mensaje que da el paje de pentáculos.
que en realidad es un joven con una moneda, ¿no? Pero en este caso es dinero joven, dinero nuevo. Incluso se agregaron algún proyecto a los ingresos que ustedes normalmente tienen. También ese proyecto va a traer nuevo dinero y nueva recaudación para ustedes. Así que todo lo que preguntaron de dinero es sí, absolutamente. Vamos a ver el tema laboral. Si me preguntaron por el tema laboral, la respuesta también es sí. ¿Es el trabajo que ustedes querían? No. ¿Es un trabajo que les encanta? No. Pero por el momento justamente trae el dinero necesario para poder llevar adelante la situación. Así que si me preguntan si van a conseguir un trabajo, sí, van a conseguir un trabajo, pero va a tener más que ver con la recaudación económica que con el placer o con el gusto o con la vocación que ustedes quieren desempeñar en su trabajo. Así que eso es lo que tenemos acá. Yo sé, está esta carta, me indica el sacrificio también que está acá, pero bueno, hay tiempos en la vida, no es una negativa lo que sale. Si pensaban en un ascenso también, ahí si pueden decidir en un ascenso profesional, piensen que tal vez este nuevo trabajo que les ofrecen, hay más dinero, pero hay menos compromiso emocional de ustedes, porque a la larga eso puede traer algún inconveniente. La gente que lo hizo sabe de qué le estoy hablando. Así que eso en lo laboral. Exámenes. Lo de exámenes es muy simple. Sí, y si son 2 asignaturas, mejor porque tienen el 2 de oro. Y si son 3 también. Puede ser que una de la tercera no la den del todo con el nivel que dieron estas, pero hasta 3 también porque tienen 3 oros al final. Así que si van a rendir y quieren elegir 3 materias o 3 asignaturas como estrategia de exámenes, también es un gran sí para ustedes. Así que muy interesante eso, mariposa violeta, que tienen acá. El paje de pentáculos trae siempre éxito, sobre todo si son chicos muy jóvenes, que están recuperando exámenes, secundaria, no sé, prepa creo que le dicen, preparatoria, en México, como en Estados Unidos, supongo, no estoy seguro. Pero bueno, acá en Argentina le decimos la secundaria, la escuela secundaria, que es antes de una carrera universitaria, ¿no? Así que sobre todo si están en la prepa o no sé, o en la secundaria de Argentina, tampoco sé si acá le siguen diciendo secundaria, supongo que sí, pero bueno, mejor. Muy bien los exámenes, y se llevaron 3 materias, no dejaron ir a sus padres tranquilos de vacaciones. Bueno, señores, van a probar los chicos, van a probar. Está acá. Vamos al mensaje espiritual o de crecimiento personal. Bueno, en este caso, ¿de qué nos habla las cartas? ¿Qué historia nos cuentan en cuanto al crecimiento personal o espiritual? Nos hablan del furor. Esta carta, la palabra que más me gusta es el furor emocional, la idea de ir a buscar las cosas más el sacrificio, generan las sociedades que rinden para una persona. O sea, 2 personas que se encuentran, que tienen pasión, que tienen la capacidad de llevar esa idea de un lado a otro, pueden producirlo mejor. La unión de 2 que se multiplica, de eso nos habla, es una figura simbólica muy fuerte en todos los estudios esotéricos, a pesar de que yo lo esté explicando acá, como hago siempre, muchas cosas esotéricas que hablo de una manera muy simple y muy sintética. Mariposa Violeta, te deseo lo mejor, mi mejor deseo desde acá. Una tirada muy bonita han tenido, tan bonita como esta mariposa que se va volando ahora. Así que muchas gracias. Bueno, henos aquí para la lectura de la mariposa rosada. ¿Qué va a pasar con esta mariposa rosada que la atraviesa el rayo de luz? El rayo luminoso vendrá hasta mí, todopoderoso. Nadie debe conocer esa canción. Es de Papo, de un guitarrista argentino, un gran guitarrista, un B.B. King argentino. Yo diría que B.B. King es un Papo norteamericano. Le mando un saludo, esté donde esté, al Carpo. Así que bueno, eso es lo que hay acá. Una mariposa rosa. Tenemos el rayo luminoso que entra acá, que era un tema de riff de una banda que tuvo Papo. Voy a mezclar y me voy a poner a escuchar un tema de Papo y no les voy a contestar nada. No, vamos ahora con esto. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no.
Me acuerdo de Papo, me da ganas de hacer lío. 1, 2, 3, 4 y 5. Un saludo muy grande a la gente de España, que supongo no debe tener ni idea de quién es Papo, ni qué es Riff. Yo les recomiendo a los que les gusta el rock and roll que busquen una banda que se llama Riff, argentina, de heavy metal, y busquen un tema que se llama El Rayo Luminoso. Es muy buen heavy metal, parecido a Barón Rojo. Los que están en España que crecieron con Barón Rojo, se oye comentar a las gentes del lugar. Bueno, voy a tirar las cartas, si no se va a ir todo el mundo. Mariposa Rosa. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Tenemos el ermitaño, el 3 de bastos. Miren, esta chica está esperando la mejor hora para surfear. El emperador, el sol y por último el 2 de bastos. Cuidado con el riesgo final. Muy buenas cartas, pero con un riesgo final. Vamos a ver. Se los voy a adelantar. No se vayan del video, no sean malos, porque es interesante también lo que voy a escribir. Yo soy bueno con ustedes sean buenos conmigo, quédense y pongan like, ¿no? Les voy a adelantar la respuesta para que no esperen Mariposa Rosa, porque están muy ansiosos, porque son el último video. La respuesta es sí, pero. Es un sí condicionado porque el 2 es de basto. ¿Qué significa un 2 de basto? Pero de amor. Esta es una relación que empezó de una persona que estaba muy aislada, que miraba de lejos las situaciones, hasta que encontró a alguien que le dé la seguridad que necesitaban para ir a pareja. Y ahí el sol iluminó esta relación, pero esta relación todavía está en formación. No es una pareja ni de oros ni de copas. Es una pareja simplemente de bastos. Así que falta todavía muchas pruebas para que vean si pueden consolidar algo más fuerte, y si no lo consolidaron hasta ahora, es por relación no fue muy trabajada, ¿no? También, como verán, esta chica sola en un departamento vacío, donde está colocando su mapamundi, donde está colocando su carro de viaje ahí, ¿no? Sus lucecitas, quiere alegrar un poco su vida. Si están pensando también en mudarse con una persona a la que sienten ganas de formar una pareja o algo, ahí la respuesta es no. Es un sí, pero no fuercen, porque no es todavía tal vez el momento. Esperen que la pareja crezca un poco más. Tengan paciencia. Uno de los peores males que tienen estos tiempos es la ansiedad. Así que cuidado con esa ansiedad, porque puede llevar esto a que se caiga como un castillo de naipes. Así que cuidado. Pero la respuesta es sí. Si me preguntan si una persona que están conociendo y que les estimula mucho puede ser una buena relación, una buena pareja, la respuesta es sí. O está el 2 de bastos. 2 de bastos nos habla de juntar. Todavía esos son palos. No son ni oros ni copas que tienen emociones, pero están ahí. Ya están preparados como para poder conformar algo más formal si es lo que quieren. Ustedes pueden disfrutar, pueden probar toda la mercancía de este gran supermercado que es la vida, sin comprar nada, o usando alquileres. Pero bueno, es una cuestión de ustedes. Si quieren formalizar algo, la posibilidad está, la respuesta es sí. Si preguntan si van a conocer a alguien durante este año, la respuesta es sí. La persona realmente es muy llamativa, les gusta mucho, y además está la posibilidad de una futura pareja o relación con esa persona. Si son una pareja establecida, le falta un poco de emoción a esta pareja. Piensen en algún viaje, que veo que la chica de la pareja o el chico más chica que hay, siempre tengo que aclarar todo, pero ustedes me entienden de lo que hablo, está planeando un viaje, lugar de mar, océano, tabla de surf. Denle un poco de picante, un poco de estimulación a esta relación, porque le falta, si es que están en pareja. Si me preguntan si la persona va a volver, si no tienen contacto, o si va a llamar si se pelearon, o lo que sea, la respuesta es sí. Pero, y acá viene una recomendación, hoy estoy haciendo recomendaciones. Vieron que en muchos videos de tarot y todo dice, esto no es una recomendación. Bueno, esto sí es una recomendación. Lo mismo que en los videos que hay de economía
o de finanzas, no, esto no es una recomendación. Yo sí les recomiendo que no hagan este personaje. A ver si me entienden. La persona que ustedes están esperando que llame, esta persona un poco empoderada, un poco arrogante, bueno, cuando llame esta persona, esto va a estar así. Ustedes no van a ser el personaje de la heroína solitaria o del héroe solitario, que es esta carta, ¿no? Me mudé solo o sola, estoy haciendo mi vida, estoy en esas cosas mías. No hagan esta cosa patética, porque la persona los ve venir desde 2 cuadras. Ya sabe todo lo que van a hacer y van a hacer que la persona que reapareció se vaya, ¿sí? O sea, se los digo ahora, antes de que pase, es muy importante la recomendación, y es una recomendación mariposa rosa. No se hagan los superados, las superadas, yo estoy más allá de esto, justo que la otra persona viene a aflojar, ¿no? A tratar de reconsiderar las cosas y empiezan a demandar. Eso es muy característico cuando uno está herido, pero no tiene ningún sentido práctico, y después se van a arrepentir y vienen los llantos y vienen los llamados a las 3 de la mañana a los amigos, ¿no? Así que no me llamen a mí. Yo tengo un montón de amigas que me llaman por estas cosas, ¿ven? Ahí es donde está el problema. Por eso me quejo acá, porque no me escuchan, no ven mis videos, entonces me puedo quejar tranquilo de que me llaman a las 3 de la mañana. Encima, tirando las cartas, ¿no? Imagínense lo que me piden, yo obviamente les digo que no. Se tranquilicen, que duerman, que en unos días hablamos. Así que bueno, acá tienen tema de amor, la respuesta es sí. Vamos al tema del dinero. En el tema del repero la respuesta es fácil. No voy a dar mucha vuelta con eso. Es sí, pero no por ahora. Si están esperando el dinero ahora, todavía no llega el dinero. ¿Cuántas veces habrán escuchado eso? Pero si tienen memoria saben que en algunas lecturas les digo ya está el dinero. Ahora, por ahora tienen que esperar, son muy ansiosos. Está el dinero, las decisiones son buenas, la planificación es muy buena, se pensó mucho y las cosas se llevaron adelante para los que tienen comercios, emprendimientos, inversiones financieras, algún tipo de comercio simple, ¿no? Donde venden algo y tienen una retribución por eso. También la respuesta es sí, pero no está la parte económica todavía. Sí está la laboral. Por eso voy a responder también lo de trabajo. Si me están preguntando si van a conseguir trabajo, o si va a aumentar las ventas, o si va a haber más trabajo, la respuesta es un sí enorme. Tenemos el 2 de bastos, y sobre todo si trabajan en alguna sociedad o están en sociedad con alguien, ¿sí? El 2 de bastos es muy bueno para asociarse en el trabajo, en lo laboral. Y si no están asociados, si tienen un emprendimiento, tal vez les convenga evaluar la situación de buscar un socio, ya sea por una cuestión económica o por una cuestión de dar abasto y poder cumplir con la excelencia del producto que están comercializando, ¿no? Lo que tienen acá. Así que interesante eso. Lo de trabajo, ya les dije, la respuesta es sí. Si piensan también en un cambio de lugar dentro de una compañía, dentro de un empleo, la respuesta es sí. Es un buen momento también para buscar un trabajo que les guste. Tienen la carta del sol, y a pesar de que me sale un 2, que no es un primer trabajo, podría ser un trabajo que ustedes ya realizaron en el pasado en otro lugar. Presten atención a eso. Están muy capacitados, tienen el sol del lado que lo tienen que tener y les va a ir bien en ese trabajo si lo obtienen, y acá sale que eso será de esa manera. Vamos a ver ahora la gente, los jóvenes que están por ahí, si es que quedaron hasta esta altura del video, mándenme un mensaje, díganme acá estamos los jóvenes, o los no tan jóvenes que están estudiando en la universidad. La respuesta a lo de los exámenes es sí. Sale el sol, han estudiado, tienen ahí el emperador que va a jugar esa ficha de ajedrez, ese rey, ¿no? De ajedrez, que lo van a jugar en el momento adecuado, inteligente, y la respuesta es sí, sobre todo si son 2 materias o 2 asignaturas las que van a rendir. Vamos ahora a lo último, que es el mensaje espiritual o de crecimiento personal, que es común a cualquier pregunta que hayan hecho, y es un adicional, es una lección de vida, una forma de actuar. Tiene que ver con ¿qué? Con el ermitaño. Empezamos con el ermitaño, que tiene que ver con el aislamiento,
con la idea de elaborar cosas ensimismados, de observar el horizonte, de adquirir ese poder para poderlo elevar hacia el sol, ¿no? Y eso va a provocar los cambios. ¿Cómo se obtienen los cambios en el mundo espiritual a pesar de socializarlos? Fíjense que la espiritualidad no es eso que a veces les cuentan en muchos lugares, a diferencia como lo digo yo, ¿no? Que no es una cuestión solamente interna del ermitaño, sino que también tiene que ver con cómo ese ermitaño convive con otros iluminados, con otras personas que han tenido ese periodo de reflexión. Así que muchas gracias, Mariposa Rosa. Realmente un gusto estar acá con ustedes como siempre. Los que quieren pueden colaborar también al CBU o al PayPal. Les deseo que tengan lo mejor. Les mando desde acá un abrazo muy grande. Y pongan like, colaboren con el canal, así puedo seguir haciendo videos. Muchas gracias, que tengan un excelente día.